Boa tarde a todos. Este é o Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes Rodrigues. Eu sou Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, que organiza este seminário, com o apoio da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a ESA Nacional, do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do seu curso de especialização em Direito do Estado e de seu programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, além da Escola da Magistratura do TRF4 EMAGES. Todas essas instituições, em parceria com o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, entidade sem fins lucrativos fundada em 2003, estão em conjunto organizando este Seminário Internacional de Estudos em homenagem ao professor Tomás Ramon Fernandes. E agora nós temos a honra de apresentar a conferência do professor Juan Manuel Jiménez, que é catedrático da Universidade de Girona. É doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Barcelona, catedrático de Direito Administrativo da Universidade de Girona, também na Catalunha. Lecionou em diversas instituições internacionais, como a Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, Universidade de Jean, na Bélgica, Universidade de León, na Nicarágua, Universidade de Santo Espíritus, em Cuba. Tem obras publicadas, diversas referências do direito administrativo europeu, e é com muita alegria que nós anunciamos a conferência do professor Juan Manuel Jiménez, que tratará de sanções administrativas, Covid-19 e Estado de Direito. Agradecemos a sua presença, professor Juan Manuel Jiménez, aqui conosco, para um público composto por europeus, latino-americanos, brasileiros, que está ávido por assistir a essa sua conferência. Muito obrigado pela sua presença. O senhor tem a palavra. Muito obrigado a Fabio Medina, profesor, que nos conocimos en sus viajes a España en la escuela del profesor, añorado profesor García de Enterría. Yo lo primero quería dar las gracias, molto obrigado por la invitación, molto obrigado a todo el equipo del Instituto Internacional de Estudios de Derecho do Estado, al profesor Lucas Álvarez, incluso a los técnicos, a Kiko, que tendrá la paciencia de irme cambiando la información para todos ustedes, para José. Y yo, como catedrático en España, les voy a hablar de un tema que aprendimos mucho con el manual. Yo ahora tengo ya mi manual de Derecho Administrativo, pero el origen fue el manual de los profesores García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Profesor Tomás Ramón Fernández, yo comparto con él muchas cosas personales, pero también muchísimas científicas. Y ojalá en los países que tenemos un origen común entendiesen los estados que el Estado ha de ser fuerte, pero han de respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, y que el derecho administrativo ha de servir precisamente para que el Estado sea fuerte, pero los ciudadanos tengan una serie de derechos que sean inviolables y sean respetados por los propios estados, por el Poder Ejecutivo, y sean o tengan que cumplirse a rajatabla por el Poder Judicial.
Yo les voy a hablar brevemente de la situación en España, sobre todo, y en parte en Europa, del derecho administrativo sancionador y el COVID, el estado de alarma y el COVID, porque todo el sistema de derecho público en España y en Europa, y supongo que el suyo también, ha sufrido una crisis en las garantías y en las libertades de los derechos de los ciudadanos. El resumen más triste que podemos hacer del COVID, aparte de los fallecidos, de las personas enfermas, desde nuestro punto de vista del jurista, la situación es triste. Para mí es lamentable. Yo tengo el manual, Juan Manuel Traich, de Derecho Administrativo, parte general, y iba haciendo los capítulos de esta última edición y digo, si todos los capítulos después del COVID han quedado hechos añicos, fosfatina, no hay nada que resista el ataque normativo y fáctico de los poderes públicos. Todo ha quedado absolutamente arrasado. No quiero ser exagerado, ni quiero ser pesimista, que no lo soy en ninguno de los aspectos de mi vida, pero realmente la situación ha demostrado que los ordenamientos jurídicos no están preparados, no estaban preparados, al menos en España y en Europa, para este tipo de pandemias, y ninguna de las normas que tenemos pues han servido para, dando las debidas garantías a los ciudadanos y respetando las reglas del Estado de Derecho, han servido, digo, para poder permitir que el Estado actúe, pero respetando la técnica jurídica, no las técnicas sanitarias y otras cuestiones que los juristas no nos debemos meter. Y esta es la reflexión que compartiría y que he compartido a lo largo de las horas que llevan ustedes en este seminario, y era la primera cuestión que quería plantearles. La preocupación por esta debilitación o debilidad en el sistema de garantías del Estado de Derecho. Una primera cuestión que les quería plantear es, claro, cuando se ha incumplido una serie de normas que no teníamos hasta ahora, pues el derecho administrativo pone en marcha la potestad punitiva del Estado, las sanciones administrativas. ¿Y cómo se ha hecho en España? Se ha hecho en España con una ley orgánica, que es la ley orgánica de la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, que tienen ustedes ahora en la pantalla. El artículo 11 de esta ley permite una serie de restricciones a la libertad de los ciudadanos, a la libertad de empresa, a la libertad de circulación y libre establecimiento, y por tanto a que el Estado, el Poder Ejecutivo, intervenga en cuestiones como, por ejemplo, las que están leyendo, la intervención en industrias, en fábricas, la limitación de la circulación, la prohibición de la permanencia de personas o vehículos en la calle, o impartir órdenes necesarias para, pues para hacer los toques de queda, etc. Esta ley orgánica ha sido desarrollada, la próxima diapositiva lo verán, por un Real Decreto que también se ha citado aquí, que es el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Y este Real Decreto establece que todo el conjunto de normas que veremos luego, que son restrictivas de derechos, restrictivas de la libertad de los ciudadanos
restrictivas de la libertad de empresa, del derecho de manifestación, del derecho a la libertad de culto, de la libertad en general, del Estado de Derecho, pues se tienen que hacer cumplir por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Estado de Alarma, excepción y sí. En este artículo 10, la frase primera es la importante respecto a las sanciones administrativas. ¿Por qué? Pues porque la única previsión que tenemos en España respecto al sistema punitivo, a los castigos, a las sanciones y sus correspondientes infracciones de toda esa normativa, que ahora citaré alguna, y del incumplimiento de esa normativa, es ese párrafo primero. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. No tenemos ninguna norma más y el sistema sancionatorio se queda aquí, con lo dispuesto en las leyes. Claro, antes de entrar a qué leyes se refiere desde el punto de vista sancionatorio, administrativo, sí que quería hacerles un breve resumen, muy breve, de la normativa que se ha dictado estos días y que aún tenemos en vigor, cuyo incumplimiento va a dar lugar a las multas, sanciones y castigos de la policía y de las autoridades competentes administrativas, que no penales, también pueden ser penales, pero de los castigos en vía administrativa que puede imponer pues, el Ministerio del Interior o las autoridades competentes de los estados federales, del Estado federado, que serían las comunidades autónomas en nuestro caso. Se ha dictado una serie de normas, que citaré algunas. Las citaré por la gravedad que tienen en el sistema del Estado de Derecho y de las libertades de los ciudadanos, que con esto yo entiendo que exista una pandemia, pero también entiendo que estas restricciones son algunas exageradas, como verán. Se han suspendido la apertura al público de locales y establecimientos minoristas, se han cerrado restaurantes, se han cerrado bares, se han cerrado comercios. Los comercios en la actualidad en muchas comunidades autónomas de más de 400 metros están cerrados desde hace meses. Están cerrados los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollan espectáculos públicos, todas las discotecas cerradas, todos los espectáculos públicos cerrados, las actividades deportivas, no hay ningún espectador en ninguna actividad deportiva a nivel nacional, esto en España y en casi todos los países de Europa, actividades de ocio también clausuradas. Todo esto, este primer bloque que afecta a la libertad de comercio y a la libertad de empresa, se están realizando por meras resoluciones de los consejeros de las comunidades autónomas o por órdenes ministeriales, por tanto, normas reglamentarias de ínfimo rango que no respetan, además, ningún procedimiento administrativo, porque cada semana se van modificando. No se da ningún trámite de audiencia y los consejeros, que son equivalentes a los ministros en cada comunidad autónoma, van dictando estas resoluciones, sobre todo los de sanidad y de interior, es decir, los responsables de la policía. Se han adoptado medidas en relación a la libertad religiosa, prohibiendo las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres. En los peores días de la pandemia se morían abuelos y padres y no se podían ir a despedir las familias. Luego lo modificaron y dejaron a 3 personas. Ahora
dejan que se puedan ir a los funerales, pero con un límite de tiempo extraordinario y con unas distancias entre personas y con, creo, 10 personas máximo en cada uno de los funerales. Se ha suspendido la actividad universitaria en los centros, etapas, ciclos y grados, cursos y niveles durante varios meses. En la actualidad, en la universidad tenemos lo hacemos por Zoom, por un sistema que no es presencial, excepto en el primero, y la enseñanza infantil hasta la universidad se permite la presencialidad. Hemos tenido el Tribunal Constitucional cerrado, clausurado durante 4 meses. La excusa fue que podía haber un hacker, pero de hecho estuvo clausurado el Tribunal Constitucional, que era el único tribunal que podía controlar la legalidad de este Real Decreto que tienen en la pantalla, porque este Real Decreto no es un reglamento normal, sino que tiene valor de ley y por eso se controla por el Tribunal Constitucional, y se clausuró y en la actualidad vuelve a funcionar. También se clausuró toda actividad judicial durante 3 meses. En la actualidad, 4 meses. En la actualidad vuelven a funcionar los tribunales, pero también ha estado clausurado, excepto la vía penal y las cuestiones de derechos fundamentales. Se prohibió durante 6 meses salir a la calle a los niños y a los mayores. Incluso un decreto de buenas prácticas prohibió que los niños, sobre todo los niños, hablasen con las personas en la calle. Los periodistas que tenían que cubrir la información de lo que estaba pasando, y esto en España, se les hizo un sistema de filtro por WhatsApp y lo que creía correcto el secretario de Estado se podía preguntar y si no, no. Esto hubo una polémica porque los periodistas consideraron que esto era un filtro que restringía el derecho a la libertad de información y finalmente se modificó al cabo de 4 meses. Se suspendió el portal de transparencia para evitar la publicidad de empresas y cuantías de los contratos de mascarillas, geles, cuestión que no estaba previsto en ninguna norma de la declaración del estado de alarma. Se cerró el Parlamento. Se cerró durante meses el Parlamento porque la excusa fue que las votaciones no se podían hacer semipresenciales o por internet, porque no estaba previsto en el reglamento del Parlamento y por tanto el Poder Ejecutivo no tuvo ningún control durante 6 meses del estado, de la declaración del estado de alarma y por tanto fomentó la avalancha de normas, rectificaciones y contradicciones que en esos meses tuvimos. Al punto de, que no exagero ni un ápice, se prorrogó el estado de alarma que en principio estaba previsto para 15 días y tenías que dar cuenta en el Parlamento, se prorrogó durante muchos meses. En la actualidad aún lo tenemos declarado y la última prórroga se hizo durante 6 meses, cosa que desde el punto de vista del derecho constitucional y de la ley que tienen aquí delante está absolutamente prohibido porque se tiene que ir renovando cada 15 días. En definitiva,
una serie de normas durísimas que han tenido que soportar y estamos soportando los ciudadanos, que muchas de ellas ni cumplen con la reserva de ley, ni siguen los procedimientos administrativos, ni tienen las previsiones en la declaración del estado de alarma y además demuestra el tic, y perdón por hablar a lo mejor con cierta hipérbole, pero el tic autoritario de determinadas personas que ostentan el poder en estos momentos, algunos alcaldes o algún ministro, porque les voy a citar alguna de las resoluciones que han dictado. Por ejemplo, un bando, que es una norma que no sigue ningún procedimiento en Málaga, que prohibía ir a comprar al pueblo vecino. Una norma de la Guardia Civil que hizo una lista que te podía mirar lo que habías comprado y si era un producto de primera necesidad te permitía irte a casa, y si no ya te habría un expediente sancionador con la debilidad de las normas que citaré antes. La propia Guardia Civil, la policía, hizo una lista en la que la cesta de la compra podía tener unos alimentos, pero no otros. Por ejemplo, unos ciudadanos fueron sancionados por haber comprado pintaúñas, cacao, porque no era un producto de primera necesidad. También se reguló por orden del Ministerio de Sanidad las mascarillas obligatorias, que todavía las tenemos, con unas determinadas reglas y sin un sistema sancionador, porque las órdenes ministeriales son reglamentos de ínfimo rango y por tanto no cubren las reglas del derecho punitivo del Estado, del derecho sancionado. Y pasaría a una segunda cuestión. ¿Cuáles son las reglas del derecho punitivo del Estado, del derecho administrativo sancionador? Y luego me referiré a las que tenemos en el estado de alarma y en el COVID. Las reglas, simplemente les cito porque ustedes también las tienen en su Constitución, son el principio de reserva de ley, por el cual la tipificación de infracciones y sanciones administrativas han de estar en una ley, el principio de tipicidad, según el cual tanto las infracciones, el ilícito, como las sanciones han de estar perfectamente descritas en la norma, las sanciones han de ser determinadas, por lo tanto, sanciones abiertas o inconcretas son contrarias a este principio de tipicidad. El principio de irretroactividad de la norma sancionadora o restrictiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, el principio de proporcionalidad, las reglas de infracciones, de la prescripción de las infracciones y de las sanciones, que en España depende de la división entre las infracciones muy graves, 6 años, las graves 3 años y las leves 2 meses, y para las sanciones cada norma establece una distinta. La concurrencia del principio non bis in idem o no 2 veces por lo mismo, la imposibilidad de sancionar en vía penal y en vía administrativa cuando existe la identidad de sujeto, hecho o fundamento, sujeto, hecho y fundamento, y el procedimiento administrativo necesario para imponer la sanción. La sanción que se puede recurrir en los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Qué ha pasado durante estos meses y qué está pasando? Pues está pasando que el derecho administrativo sancionador en España no preveía la posibilidad
de dictar todo este conjunto de normas restrictivas de derechos y sus correspondientes infracciones y sanciones. Como hemos visto antes, la remisión a las leyes ha hecho que el Poder Ejecutivo, la Policía, el Ministerio del Interior, las consejerías de Interior y los propios ayuntamientos no sepan qué norma, qué ley es la que debe aplicarse cuando un ciudadano está por la calle durante el toque de queda, que por ejemplo en Cataluña es a partir de las 10 de la noche. ¿Qué pasa cuando un ciudadano abre su negocio no pudiendo abrirlo? ¿Qué pasa cuando un ciudadano sale a la calle sin mascarilla? Todas estas situaciones que se dan un día sí y otro también, cuando un restaurante no cumple el aforo del 30%, ahora tenemos el 50% en Cataluña, máximo permitido. ¿Qué ocurre? Y la solución, al remitirse a las leyes, ha sido dudar entre la aplicación de 3 leyes, cosa que ninguna de ellas es correcta, y he de decir que la cantidad de multas que se han impuesto en la actualidad exceden ya del 1,5 millones. Más de 1,5 millones de ciudadanos están castigados, están multados por este artículo que les está saliendo en la pantalla, que es la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Esta norma es una ley que regula la convivencia en el espacio público, la convivencia en las calles, y siempre ha sido polémica porque la regulación de esta ley, al ser conductas como el derecho de reunión, de manifestación, las pintadas, grafitis, el ejercicio de la prostitución en las calles, todo esto es lo que reprime esta ley. Y esta ley tiene un artículo que es el que se está aplicando en la actualidad también, que entiende que son infracciones graves la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Este artículo ha sido interpretado por el Ministerio del Interior como un artículo que debe ser aplicado a las personas que incumplen la normativa derivada del COVID. Entiende el Ministerio del Interior en una instrucción totalmente ilegal, ya les advierto, que el ciudadano que incumple la normativa del estado de alarma, todo el conjunto de normas que les he citado, está desobedeciendo al gobierno, está desobedeciendo al Estado. Como está desobedeciendo al Estado, ya se le puede sancionar por esta infracción. Infracción que comporta la sanción de 600 a 30.000 euros, es decir, hasta 200.000 reales. Es una sanción absolutamente desproporcionada, sobre todo interpretada como lo está interpretando la autoridad administrativa en España. El derecho comparado europeo ni mucho menos llega a estas cuantías, porque en Francia son 150 euros, en Italia máximo 400, en Alemania máximo 300. En España se está aplicando esta infracción y la sanción correspondiente es de 600 a 30.000 euros, que como digo, el cambio está a 0,15 reales hasta 200.000 reales por no llevar mascarilla, por estar más allá de las 10 de la noche en la calle o por abrir un restaurante más allá de la hora permitida. La interpretación que está haciendo el Ministerio del Interior es que la desobediencia a esas normas es una
desobediencia o resistencia a la autoridad. Bien, pero resulta que nuestros tribunales no han interpretado de esta manera la infracción de desobediencia. La infracción de desobediencia a la autoridad en España y en otros países de la Unión Europea es muy lógica. Oiga, la policía le dice, usted márchese a casa porque son las 10:01 y si usted se va, no hay delito de desobediencia ni infracción administrativa de desobediencia. La desobediencia es que la policía te ordene que cierres un local, que no puedes estar en una determinada área pública y tú no le hagas caso. Eso es la desobediencia. La jurisprudencia dice textualmente, nos encontramos ante una falta grave de desobediencia cuando A, la orden del policía es clara y B, esta es incumplida de forma evidente, incluso en ocasiones con la utilización de la fuerza y por tanto debe concurrir dolo y no mera negligencia. En consecuencia, cuando ocurra esto, se podrá aplicar esta infracción. Lo que ocurre en España es una incorrecta aplicación de esta infracción administrativa y afortunadamente los tribunales ya se han percatado de lo que les estoy diciendo y ese 1,5 millones de multas entre 600 y 30.000 euros, que tampoco a mi juicio cumplen con el principio de tipicidad, porque de 600 a 30.000 euros es un margen tan amplio que por mucho que luego la ley quiera introducir criterios para modular la cuantía de las sanciones, es tan amplio, insisto, que no cumple a mi juicio los mínimo del elemento típico, los tribunales la están anulando. Y por tanto, esa ley, una de las que están aplicando más frecuentemente, no sirve para sancionar las conductas, los comportamientos contrarios a la normativa derivada del COVID. Una segunda norma que están aplicando las autoridades españolas y que no ha sido muy frecuente es la que deriva de la protección civil. Una normativa de protección civil que está prevista para revueltas tumultuarias de orden público, no sanitarias. Y por tanto, esa normativa que obliga a declarar una zona expresamente afectada por una emergencia de protección civil, no se ha hecho porque no se ha dictado esa normativa y tampoco se ha dictado la declaración de emergencia de interés nacional por el Ministerio del Interior, porque no estamos, insisto, ante una crisis de orden público, sino que estamos ante un tema sanitario que es la pandemia y que por tanto esa segunda norma no puede ser aplicada. Lo que ha ocurrido en otros países, y en tercer lugar, es que se ha tratado la pandemia como lo que es, una crisis sanitaria, no una crisis de orden público. En España, las primeras ruedas de prensa que se dieron desde la declaración del estado de alarma, salía al lado del ministro de Sanidad y del Interior el jefe de la policía, el general de los ejércitos de tierra, mar y aire, y daban la rueda de prensa. Yo como ciudadano, y sé que me estarán oyendo personas de muy distintos países, yo no quiero hablar mal de mi país, yo no estoy hablando mal de mi país, estoy hablando mal de ciertos comportamientos que son incomprensibles. ¿Cómo una crisis sanitaria como la que teníamos puede estar saliendo el jefe
militar a dar órdenes a la ciudadanía. Es una cosa que ni desde el punto de vista de las derechas ni de las izquierdas, porque no estamos hablando aquí de política, sino del Estado de Derecho y del Estado de libertades y de las reglas jurídicas, es incomprensible. Estuvieron 2 meses saliendo y yo de verdad que no daba crédito a que una crisis como esta sanitaria se estuviese tratando como una crisis de seguridad pública, de orden público, y que se estuviese tratando a los ciudadanos con ese tipo de reglas que no favorecían en absoluto el entendimiento entre todos y la convivencia. Finalmente, se ha intentado aplicar la legislación que es la que toca, que es la legislación sanitaria. Y la legislación sanitaria en España es complicada porque no estaba prevista tampoco esta pandemia y el sistema sancionador muchas veces no tenía una expresa tipificación para lo que está pasando. Parece que, para no cansarles, porque yo no quiero tampoco ser positivista en el sentido de explicarles qué normativa concreta es la que debe regir, pero sí que es verdad que hay una ley que es la legislación sanitaria, la del Sistema Nacional de Salud, que es una ley de la 33-2011 de 4 de octubre general de salud pública. Esta ley contempla una infracción leve que dice que el incumplimiento de la normativa vigente en materia sanitaria, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población, podrán ser sancionadas con multas hasta 3.000 euros, debiendo respetar siempre el principio de proporcionalidad. A esta normativa sanitaria se le ha dictado un decreto ley intentando cubrir algunos de los aspectos como el uso de las mascarillas y se imponen multas hasta 100.000 euros, hasta 100 euros por no llevar la mascarilla correctamente colocada o por ir simplemente sin mascarilla. Estas son normas más proporcionadas, más proporcionales y mucho más racionales, porque emanan del derecho sanitario, tratan una cuestión sanitaria y castigan el incumplimiento de normas que tienen su origen, su razón de ser en la sanidad. Esta sería la normativa cuyo incumplimiento podría dar lugar a ese tipo de infracciones y sanciones. En definitiva, y para no cansarles, porque creo que más o menos estamos ya en el límite del tiempo, les quería transmitir estas inquietudes y darles una pincelada de cómo tenemos el sistema administrativo sancionador, que después de la Constitución en España fue un sistema garantista y protector del ciudadano, gracias al profesor, entre otros, al profesor Tomás Ramón Fernández, y que en la actualidad lo tenemos como lo tenemos. Yo espero que en España y en todos los países democráticos y que quieren y respetan el Estado de Derecho, volvamos a los tiempos anteriores y que esto haya sido un mal sueño. Yo no comparto para nada con colegas que he hablado que ahora habrá una especie de leyes especiales o transitorias para volver a la situación anterior a la pandemia. Yo creo que esto no puede ser planteado de ninguna manera en ninguno de los ámbitos del derecho administrativo. El derecho administrativo tiene que volver a ser el derecho de las garantías de los ciudadanos, que el Estado actúe, pero que actúe correctamente. Y por tanto, cuando se sanciona a un ciudadano, se haga
respetando las garantías que tanto nos costaron conseguir a lo largo de los años. Muchas gracias por la atención y si hay alguna pregunta, alguna cuestión o alguna cuestión que no compartan, estoy a su disposición. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Juan Manuel Jiménez, da Universidade de Girona, Espanha, pela magnífica conferência sobre sanções administrativas, Covid-19 e Estado de Direito. Realmente foi uma lição valiosíssima para todos que nos assistem, para toda a comunidade jurídica brasileira, latino-americana e europeia, que tem a oportunidade de assistir o Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes. Na sequência, às 16 horas, teremos a palestra sobre processo administrativo da professora Odete Medawar, da Universidade de São Paulo. Por enquanto, nós registramos novamente os agradecimentos ao professor Juan Manuel Jiménez e os agradecimentos a toda a assistência que acompanha o seminário do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Muito obrigado a todos e encerramos por hora este painel.